Charros, bienvenidos a tu canal de información. Mi nombre es Davor Jiménez. Estamos otra vez aquí, amigos, en el Charro Político, listos para darte toda la información del acontecer nacional. Y es que quédate, porque el día de hoy vamos a hablar de Medina Mora, que todavía, después de salirse con la cola entre las patas, y se dice que ya está queriendo huir del país por el tema del lavado de dinero, por lo que lo señalan, todavía quiere su pensión por cumplir 4 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente vamos a ver todo esto, vamos a ver qué le respondió la Suprema Corte por su pensión de 4 añitos, un cargo que debió haber estado 15 años, no cumplió ni la mitad, se quedó en 4. Entonces vamos a ver lo que sucede con todo esto y vamos a hablar de este ministro. También te recomiendo que te suscribas al canal y enciendas la campanita y que le des like al video, porque eso nos ayuda a nosotros a seguir motivados para traerte la mejor información. Entonces vamos a empezar con esta información, esta noticia. Mi nombre es Davor Jiménez, empezamos. Y bueno, amigos, comenzamos con la información del día de hoy. Y es que Medina Mora quiere sus 4 años de pensión, los cuales obviamente no se los van a dar porque ni siquiera llegó a la mitad de su gestión. Y también está siendo investigado por lavado de dinero, así como también algunas jurisprudencias que sacó, algunas tesis que sacó, medias ahí maquiavélicamente armadas para ayudar a Enrique Peña Nieto y a sus achichingles. Entonces, con todo esto, amigos, siguen generando las polémicas con Medina Mora, a pesar de que en el Senado de la República muchos senadores ratificaron que se le tiene que dar obviamente la duda de su derecho, que al final es un derecho normal, que se quiera salir pues está en su derecho, y también que no se le tiene que juzgar por esta decisión. Entonces, con todo esto, obviamente era normal que la población, o más bien la sociedad civil que le interesaba este tema, se pusiera a investigar, a indagar el por qué, porque al final no es normal que un ministro salga así de la nada en menos de sus 4 años de gestión. Entonces, con todo esto vamos a ver la información del día de hoy, porque no solo eso, también la FGR va a empezar con investigaciones en contra de este ex ministro. Entonces vamos a ver esta información, las cuales, bueno, te presento. Medina Mora no podrá acceder a pensión alguna por sus 4 años en la Suprema Corte de Justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que no recibirá su pensión como ministro debido a que fue él quien renunció. Entonces, luego de que renunciara Eduardo Tomás Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ex consejero de la Judicatura Federal, César Járegui, informó que no podrá acceder a pensión alguna por sus 4 años de funciones. Y cito: en el caso de los magistrados sí existe el concepto, pero después de determinados años de servicio. En este caso de Medina Mora, ni siquiera se cumple la mitad del periodo para el que fue electo, así lo dijo Jáuregui. Y también, de igual manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que no recibirá su pensión como ministro debido a que él fue quien renunció, y dice: no creo tampoco que se equipare cuando un ministro termina su función, pasa a retiro, que si tiene una pensión autorizada, creo que este no es el caso, pero hay que verlo legalmente. Entonces, con base a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 8, se precisa que los ministros de la Corte durarán 15 años en su cargo, salvo que sobrevenga una incapacidad física o mental permanente. Además, se menciona que luego de concluir su periodo en el máximo tribunal del país, los ministros podrán acceder a un retiro. Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un haber por retiro carácter vitalicio, el cual será equivalente al 100% durante los 2 primeros años y a 80% durante el resto del tiempo del ingreso mensual que corresponde a los ministros en activo, se indica en su legislación. Miren, también está muy interesante esto, investigar el tema de que con Andrés Manuel López Obrador, cuando se bajen lo que ganan estos ministros, que ganan sumas extraordinarias para su desempeño, hay que ver si también les bajan la pensión, pero bueno, ese ya es otro tema para otro video. Sin embargo, se menciona que cuando los ministros de la Corte se retiren antes de concluir su periodo, también pueden acceder a estos beneficios de una pensión. Entonces, ¿qué pasó en la Cámara de Senadores?
qué tantos debates hubo, por qué la desconfianza, por qué no se presentó Medina Mora a su retiro, en donde lo llamaron a ratificar para ver cuáles eran los cuestionamientos que se había dado. La verdad, no era ni linchamiento ni mucho menos, solo querían saber el porqué de su renuncia. Entonces aceptan renuncia de Medina Mora, faltan más ministros, dice la 4T. Mayoría del Senado avala renuncia de exministro, critican a oposición que no haya comparecido en el pleno. En el pleno, el Senado aprobó la renuncia de Eduardo Medina Mora a cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández Balboa, de Morena, declaró la vacancia correspondiente, con lo cual queda abierto el proceso para la elección de una ministra o un ministro del máximo tribunal del país. Ante el reclamo de la oposición por la decisión de Medina Mora para no argumentar ante la Cámara Alta las causas de su renuncia, senadores de Morena afirmaron que faltan otros ministros que irán presentando su renuncia, mientras que sus aliados del Partido del Trabajo indicaron que la dimensión del ministro sirve para sanear a la Corte, así lo ratificaron. La ratificación de la salida de Medina Mora tuvo 111 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones de legisladores que al deferir de la afirmativa fijaron una postura crítica sobre el procedimiento. Recordemos que esto es algo nuevo, hace mucho, es más, nunca había renunciado un ministro de tal manera, y lo cual no hay un procedimiento claro de cómo se tiene que hacer. Entonces es por eso hubo un debate en todo esto. En 2 rondas de intervenciones en el pleno senatorial que sumaron 20 posturas, senadores del PAN y Movimiento Ciudadano deploraron que Medina Mora no hubiera comparecido para explicar la causa grave que lo llevó a dimitir. Entonces, con todo esto, pues el trayecto que tuvo como servidor público, como empresario, al final, vean nada más cómo aquí nos presentan esta estadística, que miren cómo son las casualidades de la vida, ¿no? Que al final, como servidor público, socio en Medina Mora, asociados SADCB, despacho de abogados especializados en derecho, negocio común, y eso fue en 1988, funda Polímeros Aztlán, SADCB. Es lo que le decíamos, que al final no sabíamos de qué se trataba todo esto, pero vean nada más el historial de este muchacho. Al final, vean, cuando fue miembro del CISEN, también fundó en 1997, aquí les voy a dejar, aquí se fusiona Consultores e Informática y Computación SADCB con la empresa Compulsol Mexicana SADCB. Son posturas que cuando él era coordinador del Consejo Empresarial, él también fue director del CISEN, y lo cual para el 2000 también fundó más empresas. Vean nada más esto, en 2004 funda Ejecutivos de Computación SADCB, cuando él estaba por parte del CISEN, la titular de la Secretaría de Función Pública también estaba ahí. Y vamos a ver como ministro de la Suprema Corte de Justicia en 2011, Inmobiliaria Campus Soluciones SADCB. Y amigos, esto fue antes de que fuera ministro. Entonces vamos a ver su historial como presidente, cuando era embajador de México en Reino Unido, y después como embajador de México en Estados Unidos. Entonces, amigos, este ministro tiene mucha cola que le pisen. Era empresario y era ministro, era servidor público, tuvo muchos cargos, tiene muchas empresas. Con todo esto, sabemos que la FGR le abrió una carpeta de investigación para ver qué es lo que está sucediendo en el tema con este personaje, donde se explica que hay mucho lavado de dinero. Y recordemos que desde el Charro Político ya te habíamos hablado de sus transacciones medias mañosas por parte de HSBC en Estados Unidos y en Reino Unido, donde también lo detectaron por ser un servidor público y que tuviera más de 3 millones de dólares en estas cuentas, sin saber de dónde salieron, sin justificación, porque 3 millones de dólares en un año no se le puede ni justificar con su sueldo. Entonces, con todo esto, amigos, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si los senadores de Morena le abren o lo hacen que explique cuál es la forma de su renuncia, cuál es la parte o por qué renunció, y también si la FGR va a seguir con las investigaciones para casarlo y llevarlo a un juicio previamente
después de lo que pasó o sucedió. Ya veremos qué es lo que pasa, pero sin embargo siguen pidiendo su pensioncita. Vamos a ver si no le da vergüenza a este ministro y se deshace de, más bien que no le den esa pensión, porque al final no se la merece. 4 años por un servicio, es más, y dejen de eso, no se la merece por todo lo que hizo con Peña Nieto, por darlo y blindarles con jurisprudencias y tesis que él mismo sacó por el desvío en Chihuahua de más de 30 millones de dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, con todo esto, amigos, hemos terminado. Deja aquí tus comentarios. ¿Qué piensas de este ministro de la mafia del poder y qué va a pasar con su situación jurídica? ¿Creen que lo hagan ratificar para que hable o exponga las causas de su despido en el Senado? Y si se encuentra culpable, ¿creen que se vaya a ir del país de México para huir como todos los prófugos de la justicia? Déjanlo aquí en los comentarios, amigos. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Nabor Jiménez. Nos vemos hasta la próxima.